Agregamos la harina y la sal. Revolvemos. Y agregamos una taza de agua tibia. Y amasamos hasta lograr la consistencia deseada para moldear. Muy bien, entonces yo aquí ya tengo mi masa con la consistencia que me sirve para moldear y voy a empezar a darle forma a mi maqueta del cerebro. Bueno, ya tengo yo aquí las partes que voy a necesitar para armar mi maqueta. He tenido que esperar a que se sequen para poder comenzar a pintarlas. Bueno, ya tengo yo mi maqueta terminada. Decidí hacerla desmontable para poder explicarla con mayor facilidad. Voy a empezar por las partes del cerebro que no tienen relación con las conductas de aprendizaje, que sería lo que básicamente está dentro de los hemisferios. Voy a empezar por la médula espinal, la cual la hice en esta forma, sería un pedacito de ella, para explicar que por dentro se encuentra la sustancia gris, que es esta en forma de alas de mariposa, que está compuesta por cuerpos de neuronas, y a su alrededor está la sustancia blanca, que es donde se encuentran axones y dendritas. Como sabemos, las neuronas hacen su comunicación y transmisión de impulsos mediante estos componentes de las sustancias. Entonces, esto es una continuación, solo que lo hice por partes. La médula espinal transmite impulsos que parten y llegan del encéfalo y sirven de centro de la actividad refleja. El encéfalo comprende lo que es el bulbo, el puente de Barolio y el mesencéfalo, también el cerebelo. El cerebelo se compone de dos hemisferios también y regula y coordina la contracción de los músculos. Está situado sobre el bulbo, que sería formado por agrupaciones de células que regulan de modo reflejo la respiración, el latido cardíaco, la deglución y el vómito, entre otras cosas. Enseguida del bulbo tenemos el puente de Barolio, que es el que propaga los impulsos de uno a otro de los hemisferios cerebelosos, o sea, los del cerebelo, para así coordinar los movimientos musculares, como habíamos dicho, de ambos lados del cuerpo. El cuarto ventrículo sería esta parte de aquí, donde vendría formándose en medio de estas partes, a nivel del mesencéfalo. Y el cuarto ventrículo, al igual que los demás ventrículos, secretan el líquido cefalorraquídeo. El mesencéfalo, que es este que tengo en rojo, dentro de él se encuentra un conducto para unir al cuarto y tercer ventrículo. También tiene aglomeraciones de neuronas que regulan tanto la postura como el tono muscular. Y a su mismo nivel se encuentra el tercer ventrículo, como lo había mencionado, el cual sus paredes forman el tálamo. Este sería el más importante desde mi punto de vista, que tenga que ver con la conducta de las personas, porque dice que es el centro de enlace de los impulsos sensitivos, o sea que es el que tiene las manifestaciones externas de las emociones. En ese mismo ventrículo, solo que la parte del suelo sería lo que se llama el hipotálamo,
que regula, entre otras cosas, temperatura, apetito, equilibrio y produce hormonas como la oxitocina y la vasopresina, que también esas están presentes cuando es el enamoramiento. Entonces, pues sí tiene mucho que ver con nuestra conducta. Entonces, como lo mencionaba al inicio, todas estas partes que acabo de explicar no tienen relación con la conducta de aprendizaje. La conducta de aprendizaje está en los hemisferios cerebrales, que es lo que voy a explicar a continuación. Yo decidí hacer solo un hemisferio porque los dos son muy parecidos en sus lóbulos, solo que el hemisferio izquierdo se encarga de conductas de aprendizaje como matemáticos, como números, todo lo que sea de forma, se podría decir, lineal. Y el hemisferio derecho es más encaminado a la creatividad, imaginación y emociones. Entonces, voy a explicar ahora los lóbulos de cada hemisferio, que son iguales en cada uno de los hemisferios. Tenemos en color rojo el lóbulo frontal, que es el que se encarga de controlar impulsos, el juicio, la producción de lenguaje, memoria funcional, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad, en fin, lo que más tiene que ver con nuestra conducta también está en este lóbulo. El lóbulo parietal, que tengo en azul, es el encargado del procesamiento de información sensorial de las partes del cuerpo, o sea, no de sentimientos, sino de sensaciones. También en él se encuentra la manipulación de objetos y todo lo referente a los números. El lóbulo temporal, que representé con amarillo, tiene función en nuestra memoria. Hay dos partes en este lóbulo, una dominante y otra no dominante, que sería en cada uno de los hemisferios. En el dominante es para la memoria en cuanto a recordar palabras, nombres de objetos, y el no dominante, sería sobre la memoria visual. Para terminar con los lóbulos tenemos el occipital, que es en verde, que ese sí es el encargado de interpretar todo lo que vemos y cómo lo vemos, o sea, ese es todo lo visual. También tenemos otra parte en los hemisferios, que es la cisura de Ronaldo, que la puse aquí en un verde más oscuro. En él se encuentran células que envían órdenes motoras siguiendo un orden inverso. Esto quiere decir a todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, las neuronas más altas envían órdenes a los pies, las que siguen a las piernas, y así van todas hasta llegar a la cabeza y a los músculos de la cara. Esto sería todo en cuanto a estas zonas que decidí explicar. Las demás zonas del cerebro, el resto del cerebro, porque esto no sería abarcar todas las zonas que tiene. Las demás zonas serían las zonas de asociación, que son encargadas de la memoria, el razonamiento, imaginación, personalidad, todo lo que tenga que ver que conforme nuestros pensamientos. Y pues creo que esto sería todo.